En esta ocasión solamente tenemos una sola presentación y bueno, gracias por venir a todos, ¿sí? Yo soy asistente técnico del área de marketing para la empresa Alto Paraná. Alto Paraná es una empresa forestal. Estamos en el stand número 24 para los que pudieron pasar y llevar información, folletos y demás. Nosotros nos dedicamos a la producción de madera aserrada, cepillada, para la instalación en obras, ¿sí? Para techos, cabreadas, machimbre y tirante. Más allá de eso tenemos la producción de tableros aglomerados y tableros de MDF con resina melamínica, el tablero melamínico de Faplac, ¿sí? Y también el área de celulosa donde se provee todo lo que es pasta celulosa para la fabricación del papel. Sin más palabras, directamente los dejo con un video para que luego procedamos a conocer uno a uno los productos. Siempre es tiempo de crecer, cuidando el árbol que nace para que se desarrolle fuerte y noble, con la misión del servicio. Semilla fértil, madera amiga para el progreso de todos y la sostenibilidad ambiental. En cada acción, esfuerzo, compromiso y responsabilidad. En Alto Paraná, desde nuestros valores, maximizamos el rendimiento de los bosques de cultivo y contribuimos al desarrollo sustentable en el largo plazo, en armonía con el medio ambiente y con nuestro entorno. Unas 3.300 personas, en su mayoría habitantes de las zonas donde la empresa realiza sus actividades industriales, conforman la familia Alto Paraná. Familia que se multiplica a unos 15.000 trabajadores y más de 100 pymes vinculadas al desarrollo de nuestras operaciones. ¿Se escucha bien en el fondo? Nuestra tarea común comprende complejos y dinámicos procesos productivos y de servicios, acorde a los más altos estándares del mundo en calidad de productos, cuidados ambientales, salud y seguridad en el trabajo. Y nuestro esfuerzo permanente se orienta a la búsqueda de la mejora continua. El desarrollo industrial alcanzado por Alto Paraná en la Argentina comprende una planta de producción de celulosas Kraft y Flav, 2 aserraderos, una planta de remanufactura, una planta para la producción de paneles MDF, Faplac, una planta para la producción de paneles aglomerados y revestidos, una planta química y la división forestal a cargo del abastecimiento de madera a las industrias de la compañía. Planta de celulosa. Esta planta se abastece de bosques implantados, propios y de terceros, para la producción de celulosa blanqueada de fibra larga y celulosa flav. La pulpa celulósica blanqueada se utiliza para la producción de papeles encapados y no encapados, papeles livianos, especiales, papel periódico, papel tisú, papel de filtro, cartones para embalajes alimenticios y papeles para impresiones de alta calidad. La pulpa Flav, una nueva línea de reciente incorporación a la fábrica, se utiliza para la producción de pañales descartables y toallas higiénicas, entre otros productos de higiene personal. Alto Paraná es la primera y única industria en la Argentina que produce celulosa Flav. Ambas pulpas constituyen la materia prima fundamental para la elaboración de productos de primera necesidad y consumo diario, tanto en la Argentina como en el mundo. El cuidado ambiental está garantizado con la inversión permanente, orientada a la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías disponibles en todos nuestros procesos y efluentes industriales. Más de 10 años de compromiso sostenido en la materia permite que hoy la planta de celulosa Alto Paraná, además de garantizar estándares ambientales, de salud y seguridad en todo su ambiente y entorno natural, avance en la mitigación de los impactos de segunda generación o también llamados impactos sensoriales.
modernos aserraderos y una planta de remanufactura con tecnología de última generación. Alto Paraná responde con eficiencia a los mercados de la vivienda y la construcción, ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad, reconocidos por los consumidores más exigentes del mercado mundial. En sumatoria, ambas industrias producen al año unos 450.000 metros cúbicos de madera procesada. En la planta de MDF, ubicada junto a uno de los aserraderos y en la planta de remanufactura, se producen los tableros de mediana densidad y alta calidad. Este producto de gran ductilidad lo posiciona como uno de los materiales más codiciados para la industria del mueble y la construcción, inclusive para las más innovadoras propuestas de diseño contemporáneo. En la planta Faplac, ubicada en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, se producen tableros de aglomerado y revestidos. Los tableros Faplac son reconocidos por su calidad superior y óptimas características de trabajabilidad por los usuarios más exigentes del mundo en los ámbitos de la construcción, de los muebles y la decoración. Faplac es la mejor calidad en aglomerados. Estos tableros poseen la certificación FSC en manejo forestal y cadena de custodia no exclusiva. En la localidad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, se encuentra la división química de la empresa, a cargo de la producción de resina, materia prima fundamental para la fabricación de aglomerados y MDF. También se ocupa de la producción de metanol y formol, cuyos principales usos se orientan a aditivos para naftas, solventes, química fina y farmacéutica, biocombustibles y agroquímicos, entre otros. Tanto en la localidad de Puerto Piraí, Misiones, como así también en Puerto Esperanza, Alto Paraná genera energía limpia a partir de biomasa forestal renovable, logrando de este modo un máximo aprovechamiento integral de la madera, alimentación segura para las industrias y excedentes para la red interconectada estatal. División Forestal. Desde Alto Paraná, impulsamos el cultivo de bosques renovables, garantizando la reforestación de los mismos en un 100%. Al hacerlo, generamos una alternativa sustentable para la elaboración de productos forestales de masiva demanda en el mercado mundial, quitándole así presión a la selva y a los bosques naturales para abastecer estas necesidades. Alto Paraná, en la provincia de Misiones, cuenta con un patrimonio de 233.000 hectáreas, de las cuales unas 120.000 corresponden a bosques de rápido crecimiento y 113.000 se conforman de monte nativo, selva paranaense y bosques protectores. A su vez, la empresa cuenta con alrededor de 20.000 hectáreas destinadas al cultivo de salicáceas y eucaliptus en la zona del delta del Paraná y otras localidades de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. La gran responsabilidad del área forestal radica en la administración de este importante patrimonio productivo y ambiental y en abastecer a todas las industrias de la compañía con madera especialmente cuidada y seleccionada para la elaboración de los productos forestales. Los dos viveros a su cargo producen unos 20 millones de plantas de calidad genética superior,
que permiten garantizar más de 200.000 toneladas de madera por mes para abastecer a todas las industrias de la compañía. La investigación y el desarrollo es una constante de inversión y trabajo especializado que distingue a la división forestal al permitirle contar con uno de los mayores desarrollos a nivel mundial en genética de la variedad Pinus taeda. Los valores de la compañía, integrados a la gestión de mejora continua, son aplicados por esta área, desde el uso y aprovechamiento del suelo, hasta el cuidado del entorno y los trabajadores, desarrollando un modelo sustentable de excelencia en Argentina. Los bosques renovables que generamos proveen ventajosos servicios ambientales, dado que son una fuente natural para la captura del dióxido de carbono liberado a la atmósfera por el hombre y las industrias, contribuyendo de este modo y en forma significativa al equilibrio del efecto invernadero. Desarrollamos una actividad noble, lo hacemos con responsabilidad. Alto Paraná conforma un polo de desarrollo industrial, económico, local, social y ambiental, cumpliendo con todas las legislaciones de Estado y con las más exigentes normas del mundo. Al desarrollo alcanzado en nuestra cadena de valor, en protección y conservación de bosques, en mejores prácticas y tecnologías aplicadas y en infraestructura local, se suman las importantes participaciones y contribuciones efectuadas por la empresa a través de la Fundación Alto Paraná, también el voluntariado corporativo y la gestión responsable, en los grandes temas de interés común, como educación y formación, salud, desarrollo local, cultura, deporte, el fomento de los emprendedores y de los principios ciudadanos. Forestar, un compromiso de crecimiento para todos. Alto Paraná, forestar es crecer. Conocida la empresa, ¿sí? Suena Alto Paraná. Alto Paraná y el Grupo Arauco es lo mismo. Habrán visto que en nuestro stand van a ver que la marca Alto Paraná es reemplazada por Arauco. En realidad Alto Paraná pertenece a la multinacional Arauco, es una empresa chilena, ¿sí? Pero es la misma empresa. Nosotros acá en Argentina trabajamos toda esta línea de productos que tiene que ver con maderas y tableros, diferenciados básicamente una entre sí con otras por la marca. Tenemos tableros que se utilizan en mueblería y tableros que se utilizan en construcción. ¿Sí? La marca MCD, la sigla, significa madera seca en cámara. Es una madera proveniente de plantaciones de pino, la especie es Pino taeda, es una especie que crece en la zona de Misiones. Este pino se procesa, se hace todo un proceso de raleado, se corta y se manda a secar en cámaras. Hay unas cámaras de secados en donde se estabiliza el contenido de humedad que tiene la madera para entregarlo al consumidor final como madera seca, ¿sí? Madera seca en cámara. La madera seca tiene una importante ventaja, digamos, en cuanto al fin estructural, porque al no contener agua, la madera no se mueve, o sea que es bastante estable en el tiempo y tampoco genera hongos, ¿sí? Esto no quiere decir que si la madera posteriormente se moja, porque generalmente en la cubierta se desprendió una teja o se rompió la chapa, penetró la humedad, se puede formar el hongo. O sea, esta madera hay que preservarla con distintos tipos de métodos preservadores, como pueden ser el pincelado, la impregnación y demás, pero ahora vamos a ver uno a uno cuáles son
los distintos procesos para preservarlo en el tiempo. Y después tenemos, digamos, 3 productos que son los que comercialmente nosotros vendemos ahí, ¿sí? Que es la madera aserrada, cepillada y el machimbre. ¿Sí? Toda esta madera está seca en cámara, o sea, ni bien se corta la madera, se manda a secar y luego se hace el proceso de cepillado. Se produce de hacer un paquete, este paquete consta de 150 piezas aproximadamente según el tipo de escuadría, y se divide según las dimensiones de cada lote de madera, que nosotros lo llamamos escuadrías. Las dimensiones se dan desde el 2×4, ¿sí? Que es una medida estándar convencional en madera, la unidad menor, hasta el 3×8. Se dan en distintos largos, el largo se diferencia en pies, ¿sí? Igual todos los paquetes tienen adosado el pasaje a milímetros, porque esta madera está milimétricamente cepillada, es decir, cuando nosotros hablamos de 2 pulgadas estamos hablando de 45 milímetros exacto, con lo cual podemos trabajar con planos a la exactitud, ¿sí? Esto es para evitar, generalmente en un aserradero chico, cuando uno compra madera, luego se cepilla, generalmente suelen dar de menos, ¿sí? Porque generalmente por ahí la garropa come de más o de menos, ¿sí? Y aparte no es una madera que está estabilizada, generalmente la madera es verde, ¿sí? Uno cuando lo ve cepillado no nota la diferencia, pero sí incide en el peso, La madera húmeda es mucho más pesada que la madera seca en cámara, porque el contenido, generalmente un 50% es humedad, ¿sí? Esta humedad nosotros, digamos, la obtenemos, la eliminamos de la madera mediante una cámara de secado que trabaja en temperaturas aproximadamente entre 120 y 140 grados, con lo cual nos asegura también que la madera no va a mantener ningún, digamos, agente latente, porque por ejemplo la larva, ¿sí? O cualquier insecto que coma o pudra la madera, al secar en cámara prácticamente queda eliminado, o sea, no hay ningún insecto que soporte esa temperatura, ¿sí? Más allá de secar la madera, preservamos, digamos, que está libre de insectos y de hongos, básicamente. Toda esta madera es proveniente de la parte central del árbol, ¿sí? Este pino suele crecer unos 35 metros de altura por 34 de diámetro, ¿sí? El pino generalmente tiene 3 niveles de producción, generalmente la parte superior, donde se encuentran generalmente el follaje, las ramas y la parte más tierna, por decirlo así, del árbol, es la que se destina al chipeado para la fabricación del MDF y la fabricación de pasta celulosa, ¿sí? La zona intermedia del árbol es donde sale toda la madera para estructural, ¿sí? Para tabiquería, para techos, machimbre y demás, y la parte inferior de la planta se utiliza para debobinado, para la fabricación de tableros, en este caso el tablero fenólico. Nosotros no tenemos un mercado, no tenemos producción de tablero fenólico acá en Argentina, pero sí lo traemos directamente de la empresa, de la planta matriz de Chile, de Arauco, ¿sí? Bajo la marca Arauco Play. Es un tablero fenólico que viene de 1.22 por 2x24, que se aplica sobre el tabique en la construcción en madera, ¿sí? Es un tablero estructural, viene en 15 y en 18 milímetros, y hay distintos tipos de calidades que tienen que ver con el aspecto de las caras, ¿sí? En cuanto a si tiene nudo o presenta algún tipo de reparación, Ese tablero generalmente se aplica a la construcción para lo que es encofrado, como desmontaje, ¿sí? Para el encofrado en obra. Bueno, acá tenemos el machimbre, tenemos de 3 medidas, de media, 3/4 y 1 pulgada, ¿sí? En 3 largos, 3.66, 4.27 y 4.88, que generalmente nosotros hacemos el pasaje a pies, porque en la jerga todavía se siguen denominando 10 pies, 12 pies, 14 pies, y lo cual nosotros en la misma etiqueta hacemos el pasaje directamente a milímetros para no generar confusión, ¿sí? O sea, esta madera se vende empaquetada, ¿sí? De 10 piezas, por ejemplo en el caso del machimbre de media, con los largos correspondientes y el espesor que se denomina en cada escuadrilla. Bueno, la marca MCD tiene ciertas ventajas, tiene un problema inalámbrico, que son, es una madera, bueno, que tiene una certificación forestal, habrán visto todo el compromiso de la empresa sustentable, que esta madera proviene de bosques renovados, ¿sí? O sea, bosques que la empresa siembra, para luego hacer todo el proceso de producción, de fabricación de tableros o de maderas. Tiene normas estrictas de clasificación, en donde
la madera se ajusta a una serie de normas, ¿sí?, en cuanto a flexión, alaveo, secado, apariencia, como puede ser el nudo. Que se arranque el nudo es una rama muerta del árbol, que generalmente nosotros a los 5 años de edad del pino solemos cortar las ramas y esas ramas quedan incrustadas en la médula, y a medida que va creciendo, ¿sí?, radialmente, esa madera queda incrustada en el centro de la... Sí, perdón. ¿Puede interrumpir un segundito? Le van a agregar las sillas para el cliente. Si quieren retirarse un poquito, así les acomodan las sillas y después pueden pasar. Gracias. Vuelvo a repetir, nos quedamos chicos con la sala. Así que... Si quieren venir más acá, mejor, porque no hay un espacio que yo voy a estar acá, porque más se ve, igual cualquier inquietud, dudas, no vamos a hablar hasta el final del evento, aquí en el stand 24, pueden hacer. Y estos tienen 25 años. 25 años. 16 y 18 años. Exactamente. Aproximadamente una medida comercial a los 15 años. Caso contrario, la araucaria crece en 35 años, por eso cada vez tenemos menos araucaria. Nosotros, claro, no, solamente pinos. Solamente pinos. En algún momento en el video habla de bosque nativo y demás, pero digamos reserva que tiene no, solamente pino tadera. Pino tadera y el biótico. Pino liado, claro. Exactamente. Tadera. Pino tadera. Después, bueno, hay eucalipto. El eucalipto lo usamos para producir MDF y también el aglomerado. Crecimiento promedio a una medida comercial para poder hacer toda la parte de aserrados y también la producción de tableros. 15 años, 15 y 16 años. Y la altura está en 34, 35 metros. ¿Sí? Un radio de 34 centímetros de diámetro. Y después tenemos la araucaria, y la araucaria es un árbol que tarda mucho más en crecer, tarda 35 años, y por eso la verdad que se nos complica mucho el que tenga alta rotación. Tenemos un stock, pero la verdad que cada vez es menor, y apuntamos más al pino tadera, que genéticamente es un árbol que crece en 15 años, a esta altura, y prácticamente es un tubo derecho, ¿sí?, totalmente aprovechable. Es un pino que se plantó, esto data de Alto Paraná, o sea, lo compró Arauco en el 94, pero data desde 74, desde que lo tenía Pecón, ¿sí?, hasta la actualidad. Ahora es chileno. Pero bueno, al comprar los aserraderos también están las tierras, ¿no? Las 120.000 hectáreas. Pero está todo controlado, hay certificaciones SPCC en cuanto al manejo de cadena de custodia forestal, está todo bien controlado. ¿Sí? Esto es un poco la marca, o sea, nosotros damos la garantía que esto proviene de un bosque, no es un bosque, digamos, de bosque nativo, ¿sí? Es un bosque renovable, ¿sí? Totalmente renovable. Después, bueno, el secado en cámara, se los comenté, el contenido de humedad es del 15% promedio, ¿sí? Cuando se corta el árbol está en un 100, poco a poco se empieza a desprender la humedad, se empieza a secar, por eso hay muchos aserraderos que por ahí secan al aire, ¿sí? El secado al aire generalmente nos lleva mucho tiempo, 6 meses, un año, y la verdad que la madera queda expuesta a las inclemencias del tiempo, llueve, sale el sol. Siempre la cara que queda expuesta al sol es la que más sufre, se seca. Aparece el efecto abarquillado de la madera, ¿sí?, porque realmente retiene más humedad. O sea, es mucho más complicado el control, ¿sí?, y de certificar que esa madera está estabilizada en un 15%. Acá hay personas que están constantemente rotando estas tablas cuando ingresan a la cámara de secado y por medio de un higrómetro, una especie de tester, ¿sí?, controla el contenido de la humedad y cuando llega al rango requerido, sigue su proceso. ¿Sí? El 15% es el contenido de humedad. Impregnación autoclave
tiene que ver un poco con un subproducto que nosotros estamos trabajando, ahora prácticamente no lo estamos haciendo, que tiene que ver con el deck. ¿Sí? ¿Conocen el deck? El pino cepillado de 1 pulgada por 4, que se aplica en exteriores. Era un pino que era sometido a un proceso de impregnación. Nosotros tenemos un autoclave en el aserradero que está ubicado en la localidad de Posetti, Misiones. Esa madera se le incorporaban sales, que es CCA, que es cobre, cromo y arsénico, que actúa como fungicida e insecticida contra el ataque de los hongos y los insectos. ¿Sí? Más allá de eso, a la madera hay que preservarla del sol y de la humedad, por medio de impregnantes o protectores solares, generalmente, como puede ser un lasur, un cetol, uno de esos tipos de productos impregnantes. Porque no lo protege, digamos, de los efectos. La madera, el sol generalmente fotodegrada la madera, la envejece, ¿sí? Pero no la afecta estructuralmente, solamente estético. Si esa madera se cepilla, vuelve a su estado natural, digamos, ¿sí? Al mismo color. Las escuadrillas milimétricas, todas las escuadrillas, todas las medidas, las pulgadas, están hechas al milímetro, ¿sí? Cuando hablamos de 2×4, estamos hablando de 45×93 milímetros, ¿sí? Eso siempre es así, exacto, garantizando que si ustedes compran hoy, el año que viene va a ser la misma medida. ¿Sí? Esto también va de la mano con los anclajes metálicos también, ¿no? O sea, van a ver que nosotros tenemos un techo, donde van a ver distintos conectores metálicos que se ajustan a ese estándar, ¿sí? Es un estándar básicamente. Y por último, un embalaje antisuciedad que es para protección del producto, para que llegue en buenas manos, en buenas condiciones a ustedes, básicamente, ¿no? Tengan en cuenta que esta madera se transporta en camiones, llueve, o sea, generalmente el camión por ahí se le vuela la lona, ¿no? Y el producto tiene que estar totalmente protegido, ¿sí? Contra la tierra, ¿sí? El polvo y la lluvia. Bueno, vamos a hablar un poco de las propiedades, ¿sí? Antes de meternos en la construcción, vamos a ver el paso a paso de cada uno de los componentes de la casa. Vamos a hablar de la higroscopía, que es una propiedad que tiene la madera por ser un material higroscópico, o sea que absorbe humedad del medio ambiente y se estabiliza con él. Este es el caso típico de las puertas, ahora en invierno, ¿sí? Que por ahí cuestan cerrar, porque la madera toma la humedad del ambiente y se hincha, ¿sí? Algunos llaman que trabaja la madera, en realidad se genera este proceso de higroscopía, absorbe la humedad y se hincha, y en verano libera la humedad y queda mucho más suelto, ¿sí? Es por eso que la madera la tiene que proteger totalmente en contra de la humedad, ¿sí? En el caso de estar expuesta, por ejemplo en una galería, en un techo y demás, protegerla con el preservante adecuado, ¿sí? Y que no esté en contacto con el agua. Y un dato muy importante es que nunca tienen que enterrar la madera, ¿sí? Generalmente un poste, el poste en un alambrado, previamente tiene que estar impregnado y tiene que tener, digamos, un revestimiento a modo de membrana asfáltica, ¿sí? Para impermeabilizar y no dejar pasar el agua. Porque ahora vamos a ver que se dan una serie de factores . O me estoy quedando sin pila o el vuelo interfiere. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver algunas fotos que son, o sea, a grosso modo tomadas, ¿no? Pero generalmente cuando uno instala, por ejemplo, un machimbre, ¿sí? Que es verde, con el tiempo, en verano, ese machimbre se va a secar y se va a contraer y van a aparecer las famosas uniones, separaciones, ¿sí? Que defectan, digamos, a la estética del techo. La madera se empieza a mover, se empieza a quebrar. La madera húmeda también impacta sobre la fijación, generalmente los clavos se oxidan. O sea, tiene una serie de problemas. La aparición de humedad, acá pueden ver un foco en donde la madera se empieza a pudrir. Acá abajo, ¿lo ven? ¿Pueden ver allá atrás? ¿Sí? Esto generalmente se da cuando la madera, obviamente, no está seca, o si fue seca, se mojó y la humedad no se pudo secar, porque en el techo generalmente se aplica un aislante hidráulico, que puede ser una membrana, o una de estas membranas tipo Tyvek, Vichy, la conocerán, Ruberoid en un caso,
y no permite, digamos, que el techo respire, ¿sí? Entonces toda la humedad que está presentada dentro de la misma pieza de la madera empieza a condensar hacia arriba y como no respira, aparece el hongo, ¿sí? Por eso tiene que estar muy ventilado. Y después, todo tipo de formaciones que ocasiona la madera en su estado verde, ¿sí? Como esta flexión, esta flecha que ven en la misma viga, aminorando la carga. Acá podemos ver los dos métodos de secado. Este es el que tiene Alto Paraná, ¿sí? El secado de la cámara. No es una cámara presurizada, es una cámara abierta, como lo pueden ver, en donde circula aire caliente y se va, digamos, obteniendo la humedad mediante evaporación, ¿sí? Hay unas calderas internas que van calentando el ambiente y por evaporación se libera la humedad, ¿sí? Hasta llegar al 15% del contenido. Y este es el secado convencional, tradicional, en donde uno somete la madera, lo apila afuera, la intemperie, y digamos el secado no es totalmente controlado. O sea, esta parte generalmente suele estar más húmeda que esta, ¿sí? No se rota la madera y así llega, digamos, en las peores condiciones. ¿Qué temperatura es esa? 120, 140 grados aproximadamente. Y eso asegura también que mata cualquier insecto que pueda llegar a tener la madera. Igual siempre es recomendable preservar la madera con algún curabicho, un curador, ¿sí? Con penta, por ejemplo, ¿sí? Para evitar que prolifere en algún momento, ¿sí? Alguna polilla por ahí que la termita y demás. Acá vamos a ver los distintos agentes que deterioran la madera. Por un lado los no-vivos, bueno, el sol, la humedad que les comenté en un principio, como afea en cierta forma la estética de la madera, pero no lo afecta estructural. Y sí, los hongos y los insectos que pudren o se comen la madera. En realidad el insecto, ¿qué hace? Se come la lignina que pega la fibra del pino. El pino, digamos, es un conjunto de fibras, como si fueran una serie de tubitos, en donde circula agua, que es el agua que obtiene del suelo para luego tener crecimiento, ¿sí? Para que se desarrolla el pino. Y luego, esa resina, esa lignina, que es una resina natural, es la que va comiendo el insecto, ¿sí? Y la va, digamos, canalizando por dentro hasta prácticamente hacerla polvillo. Eso lo habrán visto generalmente en la madera atacada por insectos. Y aparecen tres fenómenos que determinan la aparición del hongo, ¿sí? Que uno es la temperatura, que tiene que estar entre un promedio entre 10 y 20 grados, ¿sí? Es un ambiente apto para que se desarrolle el hongo. Tiene que haber oxígeno, ¿sí? Y también tiene que haber humedad. Si ustedes simplemente cancelan una de estas tres posibilidades, la madera no se pudre, ¿sí? Al suprimir una de estas tres, la madera se mantiene estable en el tiempo. Y este es el caso del poste, por ejemplo, ¿vieron el poste de luz? Que generalmente, ¿dónde se quiebra el poste de luz? ¿Arriba? Abajo, bien. Justo al ras, ¿sí? De la tierra. ¿Por qué? Porque abajo, una vez que está enterrado, digamos, tiene temperatura, ¿sí? No tiene oxígeno y tiene humedad. O sea, el complemento que está faltando es el oxígeno. Entonces ahí no se va a pudrir. Arriba se puede mojar, se seca, ¿sí? Tiene temperatura, no podemos hacer nada con la temperatura, no podemos evitarlo. Con el oxígeno tampoco, porque si no morimos. O sea, evidentemente hay oxígeno. Y también hay humedad. Pero en el medio, digamos, se dan los tres factores, ¿sí? Temperatura, oxígeno y humedad. Entonces ahí es donde colapsa, ¿sí? En la parte superior, porque acá va a generar confusión, no tiene humedad, ¿sí? Porque se moja, se seca, ¿sí? O sea, nos estaría faltando la humedad. Y en el medio, abajo del ras, se dan los tres factores. Y ahí es donde se pudre la madera. O sea, nunca hay que enterrar la madera. Siempre, hoy en día hay muchos anclajes de fijación que permiten elevar la columna de madera para dejar un canal de escurrimiento en donde no se junte el agua, ¿sí? Humedad, o sea, que no se estanque el agua. Con la madera se puede mojar, pero se seca no hay problema. El tema es cuando queda el agua acumulada y no tiene cómo secarse. Ahí se resuelve. Los métodos de tratamiento, el superficial, bueno, este todos lo conocerán, generalmente uno lo aplica antes de colocar el machimbre, la viga, ¿sí?
puede ser un curador y luego un lasur, ¿sí? Un impregnante para darle un tono y protegerlo, ¿sí? Puede ser un barniz, una lata. Cada uno tiene una vida acotada también, ¿no? Generalmente cada 2 años hay que darle un mantenimiento. Luego está el tratamiento de profundidad media. Esto es madera que va a estar expuesta a la intemperie, ¿sí? Que se va a mojar y para evitar que se pudra. El tratamiento de profundidad media, nosotros no lo hacemos, pero generalmente consta de sumergir los troncos en una solución, en una batea con un líquido sin químico, en donde la madera va impregnando mediante una semana, un tiempo determinado, hasta lograr una impregnación del 70% aproximadamente, pero no toda la madera en sí, o sea, no toda la masa de la madera es impregnada. Y luego el autoclave, que acá sí es totalmente al 100%, la madera entra, se produce un vacío al cerrar esta compuerta, se extrae todo el aire, incluyendo el aire que trae confinada la fibra adentro, y se inyecta esta solución que se llama CCA, que actúa contra los hongos y los insectos. Y le da un tono verdoso a la madera, que habrán visto que el DEC tiene ese tono característico, un color mate, ¿sí? Que es propio del óxido de cobre, ¿sí? Que tiene agregado en esta solución química. Este tratamiento es al 100%, o sea, ustedes cortan la madera, ¿sí? Y van a ver que toda la masa está cubierta. Caso contrario en esta, si ustedes tienen que pasar algún anclaje o tienen que generar algún pecho de paloma, ¿sí? en el alero, van a ver que la madera no está impregnada. Entonces ahí puede ingresar el bicho o la humedad para generar hongo. Y el método, digamos, más efectivo es el del diseño, ¿no? En generar una gran galería para que nuestra madera no se moje, ¿sí? Y nunca exponer las puntas de los cabios hacia el exterior. Yo he visto, generalmente basta con salir a recorrer un poco las calles y ver que generalmente los techos terminan muy al ras y queda la punta del cabio siempre expuesta, y se empieza a claro. Eso, bueno, la galería tiene que ser mucho más pronunciada y tener una cinguería, generalmente se cubre con una cenefa, o una tapa de sacrificio, como algunos lo llaman, para evitar el contacto directo de la fibra, porque la fibra tiene una dirección, ¿sí? El sentido, digamos, tangencial de la fibra corre en un sentido, ¿sí? Si la madera se moja de costado no pasa nada, ¿sí? Pero en la punta es donde están la boca del tubo de la fibra y ahí es por donde ingresa el agua. Por eso siempre se empieza a agrandar, a deformar y ahí se empieza a pudrir, ¿sí? Basta con aplicar una cenefa a modo de protección para que el agua cuando impacte escurra y se seque. Eso es fundamental. El contenido de sales es de 6,4 kilos para lo que es madera exterior. Esta madera, o sea, se puede tocar, de hecho... ¿Qué peligro tiene el estar con morada? Ninguno, mientras que no se queme, no hay problema. O sea, no hagan un asado con madera impregnada porque esto va a caer un poco pesado, pero no pasa nada. De hecho, hay muchos juegos para niños que están hechos en base a esto. No sé si conocen por ahí Maiken, en Buenos Aires hay un parque de juegos, está todo impregnado, o sea, no hay problema. El tema es que no se queme para que libere la toxicidad mediante el humo. O sea, no hagan un asado, ¿no? Obviamente no obra, todo lo que sobra. Refiero a la máquina, o sea, no pasa nada. O sea, necesita protección ocular para las astillas y demás, pero no por el químico. Escuché decir que hay varios problemas, que está habiendo varios problemas respiratorios por esas cosas. Y es bueno, o sea, es aconsejable por el polvillo también, que lo puede pasar con el MDF, con el aglomerado, con cualquier madera que, digamos, polvillo perjudicial, pero no por el químico, ¿sí? Si bien esto contiene arsénico, para un insecticida, seca y aireada. Este sistema es el más utilizado, que es el sistema Balloon Frame, muchos conocerán, que consta de muy parecido al sistema metálico, o sea, tiene sus pies derechos, soleras y montantes, ¿sí? Esto, el reticulado se arma en el piso, luego se coloca el placado, se eleva y se fija mediante pernos de sujeción a la plataforma. Esta platea puede ser de hormigón o puede ser hecha en madera también, ¿sí? Con vigas, ¿sí? Primarias, secundarias, como si fuera un entrepiso también, ¿sí? Es acorde al tipo de construcción. Acá en Argentina la verdad que la construcción en madera
se ve mucho en el sur, pero acá es todo techo, básicamente, ¿sí? Y alguna que otra planta alta, con este concepto de sustentabilidad que se puede llegar a generar para, digamos, tener menor consumo en cuanto al costo energético, ¿no? O sea, la madera retiene mucho más la temperatura porque es un mal conductor térmico, ¿sí? A diferencia del ladrillo de la construcción húmeda, ¿sí? El hormigón en verano, obviamente es un horno, si no tiene un aire no hay forma de ventilar eso, y en cambio la construcción en madera aísla, ¿sí? Siempre y cuando la cubierta tenga el tipo de aislación adecuada, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de aislante también, y es mucho más fresco, o sea, ventila mucho más rápido, enfría el ambiente más rápido. Acá, la carga de la cubierta se transporta mediante todo el muro, porque esto al colocarle un placado es todo un muro portante, ¿sí? Y toda la carga es como si fuera una gran columna y se traspasa directamente a la fundación. Hablando de fundación, vamos a ir a la otra parte, en donde vemos distintos sistemas, ¿sí? De anclaje del piso, de la superficie. Uno es la fundación continua, en donde nosotros generamos una platea, ¿sí? Luego esa platea, mediante una solera de amarre, que es esta madera que ven acá abajo, que en este caso se recomienda que sea impregnada, ¿sí? Anteriormente se aplica entre la fundación y esta solera de amarre una pintura asfáltica, para evitar que la humedad por capilaridad se eleve y por hecho cubra la madera, y luego el sistema de bastidor común con soleras y pies derechos, ¿sí? Acá sí es pino seco, común, no impregnado. Esto se fija mediante pernos de anclaje directamente a la fundación. Es decir, nosotros al momento de generar toda la viga, ¿sí? La zapata, vamos a dejar estos pernos de anclaje para luego montar nuestro bastidor. Es un montaje mucho más rápido, obviamente, que la construcción húmeda, que más de 1 metro por día no podemos levantar en ladrillo, ¿sí? Esto es, en el día prácticamente podemos montar toda esta habitación. También hay anclajes químicos, pueden verlo después con la gente de SICA, ¿sí? Eso tiene muchos componentes que permiten. Exactamente, porque esto, digamos, la madera tiene esta particularidad que resiste cualquier movimiento circular, es muy superior al hormigón. El hormigón prácticamente colapsa. Y después del basamento aislado, que esto se da generalmente en suelos movedizos, o en zonas donde linda un río, ¿sí? En donde se puede inundar, puede haber agua por debajo y de así no afecta, digamos, a la construcción. Estos polines, estas columnas, están enfundadas en una zapata de hormigón y a su vez están impregnadas con un valor de contenido de sales que por ahí supera los 6,5 kg, se va generalmente a 12 kilogramos. Esto generalmente se hace a pedido. Hay muchas impregnadoras en Argentina que impregnan según el tipo de exposición que tenga la madera, No es lo mismo, por ejemplo, una madera que va a estar expuesta en un muelle, ¿sí? A una que va a estar expuesta en una pérgola. O sea, en el muelle va a estar continuamente con agua y entonces el contenido de sal tiene que ser muy superior, prácticamente el doble. Nosotros solamente hacemos hasta 6,5 kg en el caso del deck, ¿sí? Muy puntual. Bueno, luego seguimos con lo que sería el contrapiso, ¿sí? El basamento, el recubrimiento. Se aplica el fenólico, es un fenólico de 18 en este caso. El fenólico es un tablero resistente a la humedad porque está compuesto con una resina que se llama fenólica, de ahí el nombre, y es resistente a la humedad, ¿sí? Es decir, que si el tablero se moja, no se van a desprender las láminas que están pegadas de pino, ¿sí? Caso contrario, el aglomerado y el MDF están compuestos con una resina que se llama ureica, ¿sí? Que tiene la desventaja que es soluble en agua. Entonces esos tableros cuando se mojan, la resina se disuelve y por eso se hincha. ¿Se hincha por qué? Porque es un tablero que está compactado. Generalmente el MDF está en 800 kilos por metro cúbico, ¿sí? La densidad del tablero, y el aglomerado está en 600-630 kilogramos. Es un colchón de partículas aproximadamente de 15 centímetros que se va compactando con una prensa. Todas esas partículas están, digamos, impregnadas en resina ureica, y cuando la prensa ejerce calor, eso cataliza y se pega, ¿sí? Entonces cuando se moja se disuelve y se vuelve a inflar. Ese es un poco el efecto que genera.
pero porque está muy compactado. En el caso del fenólico no, porque las láminas son provenientes de la madera, digamos, ¿se acuerdan el árbol, las tres partes? Bueno, la parte inferior es la parte que tiene mayor diámetro y eso entra a una especie de torno en donde genera, como si fuera un sacapunta, ¿vieron? La lámina, esa lámina se precorta y se va pegando en forma cruzada para dar resistencia estructural. Por eso que el fenólico es un tablero estructural, ¿sí? Está tramado y no tiene prácticamente comportamiento en cuanto a flexión, sino que es totalmente resistente, está trabado. Y está pegado con esta resina que es resistente a la humedad. Por eso, acá yo recomiendo todo lo que sea estructural, aplicar un placado fenólico. Nosotros este año lanzamos un nuevo producto que es el aglomerado HR, todavía no lo tenemos en ISI, pero es un aglomerado en donde cambiamos esa resina Eureka por la resina melamínica, que es la que utilizamos a la hora de realizar la placa melamínica. ¿Vieron los muebles? Bueno, el melaminizado consta de un papel decorativo inmerso en una resina que se llama melamínica, por ahí, de ahí el nombre de tablero melamínico. Esa resina melamínica es totalmente resistente al agua, a la abrasión, a diluyentes, soporta cualquier cosa, es totalmente acrílica, de cierta forma. Esa resina la incorporamos, reemplazamos la Eureka y tuvimos un tablero hidrófugo, ¿sí? Se llama tablero HR, hidrorrepelente, ¿sí? Ese tablero va a estar disponible en góndola de acá a un tiempo, pero bueno, es bueno que ustedes sepan que nosotros ya lo producimos y está en el mercado, ¿sí? Nosotros vendemos a todos los distribuidores de Córdoba, por ahí lo pueden canalizar. Especialmente para construcción, para moldaje también, ¿sí? No es un tablero por ahí estructural como para hacer, pero sí soporta para hacer moldaje, por ejemplo en obra, para reforzar, porque ahora hay una realidad en cuanto a las importaciones, el cepo de las importaciones lo está impidiendo ingresar tanto mercadería, productos desde Chile y también desde Canadá. Nosotros importamos el tablero USB, conocerán el tablero USB. Bueno, el tablero USB lo importamos nosotros, de una empresa que se llama LP, Lucian Pacific. Ese viene de Canadá y cada vez la verdad que es imposible traerlo. Entonces, con lo que tenemos tratamos de reemplazar un poco. Es un tablero muy económico igual, está hecho sobre aglomerado y viene con el formato de la placa fenólica de 1.22 por 2.44. Después hay otra versión de ese mismo producto, pero melaminizado para mueblería. Esa es otra historia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos muebles de baño, donde hay humedad y demás, siempre está el problema que no, el aglomerado no, mejor el MDF. Ahora directamente ya tienen un tablero aglomerado melaminizado, en pocos colores, solamente tenemos blanco y gris por ahora, pero a futuro vamos a tratar de implementarlo en toda la carta de colores. Nosotros tenemos 40 colores en la actualidad, ¿sí? Divididos en distintas líneas, nature, maderas, lisos y demás. Pero bueno, eso lo dejamos para el segmento mueblería, porque si no vamos por atrás. Vamos a ir a la parte de los muros, ¿sí? Para ver un poco la composición. ¿Sí? Este es el muro portante, que consta de un pie derecho y una solera, tanto superior como inferior, para amarre, ¿sí? Y en algunos casos se le incorpora este elemento llamado cadeneta o cortafuego, que en el caso de que la casa se queme, evita que prolifere el fuego hacia la planta superior, ¿sí? Es como un cortafuego, de ahí el nombre. Más allá que también por ahí escuadra un poco el tirante, porque ustedes habrán visto que si bien hablamos de madera, la madera también tiene algún comportamiento, ¿sí? Realmente en obra hay que llevarla un poco, esa es la realidad. Es muy difícil que en 5 metros tengamos un tirante totalmente derecho, o sea, es un material natural, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, esto nos mantiene cierta cuadratura, rigidez, para luego aplicar el placado fenólico, ¿sí? En este sentido, en el sentido del largo, el tablero tiene 2.44 por 1.22. La separación, este es un dato que por ahí algunos me preguntaron, igual toda esta información la van a encontrar en nuestra página. En nuestra página está listo para descargar el manual de ingeniería en construcción en madera. La página es www.araukosoluciones.com. Al final de la presentación hay una filmina donde está la página, donde lo pueden anotar, y si no se acercan al stand 24, hay folletería, ¿sí? www.araukosoluciones.com, ¿sí? Manual de ingeniería en construcción en madera. Ahí van a ver todo lo referido a cálculos estructurales, ¿sí? Para cubrir cualquier tipo de luz en cuanto a cavidad, techo.
para saber cuál es la medida adecuada a aplicar según la separación entre tirante y tirante para cubrir, por ejemplo, 20 metros, 30 metros y así sucesivamente. ¿Sí? Paso a paso, cómo generar un bastidor, un muro interno, un muro exterior, un entrepiso, todo bien detallado. araucosoluciones.com. Cuando vos entras, que seas usuario, tenés que tener la contraseña, o sea, tenés que tener un usuario, pones asociarte, automáticamente pones el mail, tu nombre, y te lleva la contraseña como respuesta, y después directamente entras desde ahí. Después no hace falta más poner contraseña. Te agregan un link y cuando entras desde ahí ya quedas habilitado. La verdad que es muy interesante porque no solo van a encontrar información sobre construcción de madera, sino que también sobre muebles, ¿sí? Hay muchos muebles, planos, piezas, ¿no? Muy interesante. Y acá tenemos esto está hecho con tirantes de 2x4, ¿sí? Que es la construcción tradicional en madera, y separados a 40 centímetros un pie del otro. Esa es la medida estándar, digamos, del bastidor. 40 centímetros. 40 de borde a borde o de eje a eje. Eje a eje. Buena pregunta. Interno, Eje a eje. mitad, mitad. Exactamente. Y 2x4 las cuadrillas. ¿Sí? Sería el pino más chico. La composición interior del muro, pues este muro obviamente tiene que estar sellado, tiene que estar impermeabilizado, también con un protector térmico, ¿sí? Se aplica la lana de vidrio en el interior, ese 2x4 que queda, todo ese hueco se aplica la lana de vidrio para que funcione como un aislante térmico. Y después, en la parte posterior, se coloca la barrera de vapor, ¿sí? En este caso puede ser un Tyvek, un Wichi, que son membranas que permiten, digamos, respirar a la madera, pero no ingresa el agua, ¿sí? Es una membrana, la verdad, muy recomendable. Si no, directamente algún ruberoy, pero el ruberoy con el tiempo se rompe, se raja, ¿sí? Hoy en día está esta tecnología de DuPont, que es muy aconsejable, Wichi o Tyvek, cualquiera de los dos. Y es azul. Azul y después uno que es blanco. Ajá. Con eso ustedes hagan la idea que envuelven toda la casa y la protegen de la humedad. ¿Sí? El sistema nuevo se lo va a llegar el tablero que dijiste que si le van a sacar ustedes. No, que no tienen Sí, está protegido. ¿Cómo se llama? HR, aglomerado HR. Si te acercás al stand tenemos un folleto ahí. ¿Dónde lo conseguí? Si lo quiero comprar, ¿dónde lo conseguí? Y acá hay muchos distribuidores por la zona. ¿no? O sea, No le van a sacar el nombre, ¿no? Claro, juegos, pero se consigue. Juegos en el stand. Podemos verlo. Después, el placado exterior se aplica el tablero de 18 y en la parte interna un placado de 9, ¿sí? Para cerrar esta especie de sándwich, y mantener todo cerrado. Y en el caso de que nosotros estemos, por ejemplo, en el baño o en la cocina, se aplica el aislante hidráulico, que es un polietileno, un film de 100 micrones, para evitar que la humedad ingrese a nuestra cámara de aire intermedia, donde está el aislante, y destruya, digamos, el aislante térmico, ¿sí? Entonces, de esa forma, la construcción queda, digamos, la pared queda totalmente sellada. ¿Vamos bien hasta acá? Esto puede ser un fenólico o un USB, o también puede ser una placa cementícia. El fenólico se acepta, digamos, ponerle algún, ¿cómo se llama? Revestimiento. Sí, podés colocar una malla sobre eso, aplicar revestimiento, estucado, cemento, rebusque. Un adhesivo a base de caucho que es móvil, porque la madera esta también mueve. Sica el momento. Claro. Sí. Sica tiene muchos productos también. Sica Bonate, por ejemplo, es un buen adhesivo. Claro. Tiene que ser elástico. Eso sí, elástico. Lo que es cañería para perforar eso no debilita la estructura, ¿no? Ahora llegamos ahí. Bueno, y esto es como nos quedaría, ¿sí? Podemos terminar la parte exterior con machimbre, si queremos, machimbre obviamente pintado, ¿sí? Está comprobado que la pintura que más resiste la intemperie, el sol, el agua y demás, es el sintético blanco, ¿sí? Ténganlo en cuenta.
perdón, el sintético blanco, ¿sí? Estoy limitado, hola, más de ahí. O sea, ahí en escala tenemos el que le sigue, digamos, es el impregnante. Bueno, marcas hay muchas, Cetol por ejemplo, que impregna hasta 3 milímetros aproximadamente en la capa interna y también lo protege mucho. Y después quedan los barnices y bueno, las lacas que generalmente con el sol a veces se resquebrajan y bueno, requiere de mayor mantenimiento, ¿sí? El sintético prácticamente, si la madera está seca, el secreto está en la madera seca. Si la madera tiene agua, con el tiempo se tampolla por la humedad que tiene, ¿sí? Aparecen estas grietas, fisuras, cuando la madera se mueve, ¿sí? El secreto es que la madera esté seca. Aparte, la madera cuando está seca acepta mejor la pintura, ahorras más pintura, usas menos adhesivo también, ¿sí? Muchas ventajas. Y acá pueden ver un poco lo que les comentaba, ¿sí? Cómo se aplica el ladrillo. Acá tenemos una placa de cemento, puede ser la multiplaca del tapete también, es un buen producto. Y prácticamente la casa queda como si fuera de ladrillo, ¿sí? con todas las particularidades que tiene la construcción de madera, que es seco. Y esa sería la casa sustentable. También, sí, tal cual. De hecho, en Chile, toda la casa le aplican ese material y la casa americana. Claro. Yo he visto casas en la costa de Buenos Aires construidas por Berro Madero, que pueden visitar la página y van a ver unas casas que son todas de madera. Y bueno, muchas aplican este sistema de mallado. Y acá, bueno, simplemente los encuentros, ¿sí? Acá es todo martillo, clavo, bueno, el que tiene equipo, neumática, grampas y demás, tornillos, bueno. Pero esto data de construcciones que van antiguas, ¿no? Si hablamos del lejano oeste, ¿no? ¿Se acuerdan de la casa de las películas de Bonanza y demás? Bueno, era todo martillo y clavo. Y basta con eso, ¿sí? Al colocarle el placado queda totalmente estructurado, ¿sí? Y la placa, como está hecha escuadrada, nos mantiene la escuadración. En vez de un clavo redondo, es un clavo torsionado. Helicoidal, exactamente. Sí, es un buen dato. Para todas las aplicaciones, exactamente, tiene que ser un clavo espiralado. ¿Sí? Eso es fundamental, la verdad que no lo sacás con una. Y bueno, todas estas soluciones y encuentros las van a ver bien detalladas también en la página. Ven cómo se solapan y se conectan los distintos bastidores mediante amarres. ¿Sí? Acá podemos ver un encuentro lateral de un bastidor con otro. Simplemente al solaparlo en una tanda superior, la solera del montaje superior queda totalmente fijada. Y cuando le colocamos el placado queda totalmente estructurado. Acá no tenemos columna, no tenemos nada. Son una serie de pies derechos estructurados con el fenólico. Acá ya va tomando forma, empiezan a aparecer distintos elementos, por ejemplo, ante la presencia de una ventana, el dintel, ¿sí? El alféizar, los refuerzos, ¿sí? A mayor luz, mayor refuerzo, ¿sí? Después la ventana se aplica directamente con algún adhesivo poliuretánico y demás, ya queda todo sellado, no hay que romper, nada. Instalaciones. La ventaja que tiene esto es que todo digamos, el plomero, el carpintero, bueno, van haciendo, el electricista, todo en un solo al momento, ¿sí? En cambio, en la construcción en húmedo tenemos que esperar que el albañil termine, levantar la pared, que reboque, para poder picar, pasar todos los caños, ¿sí? Embutir las cajas. Tiempo. Acá armás todo, una vez dentro del esqueleto, empezás a pasar los caños. Estas son chapas que se aplican para que luego, cuando vos claves la placa, no des justo con el caño de luz, ¿sí? En sentido vertical, realizar una perforación como esto trabaja a compresión, digamos, no afecta a la carga de la columna, pero en sentido, en el caso del techo, la viga, tiene mucho que ver, tanto desde el nudo, por ejemplo, que la madera trae nudos. Hay un nudo que se llama nudo muerto, que es cuando queda el agujero, ¿sí? Cuando ustedes notan que el tirante tiene ese agujero, conviene ponerlo siempre en la parte superior, no en la parte inferior, ¿sí? Porque al traccionar, digamos, se rompe más fácil abajo. Y cuando ustedes tengan que hacer
o colgar un ventilador de techo, o pasar algún cable y demás, todas las perforaciones que ustedes hagan, las tienen que hacer por el centro de la madera, ¿sí? Del tabique, en el medio, justo en el medio. La madera tiene un lugar en donde tanto la fuerza de tracción como de compresión se estabilizan y es en el punto medio. Como el huevo. Exactamente, ¿sí? Entonces ustedes cuando perforan en la parte central, no pasa nada. La fibra neutra. Trabajo neutro, la fibra de trabajo neutro. Claro, exactamente. ¿Sí? Y ya con eso no van a tener ningún problema. Y cuando lo encuentren en un nudo, lo dan vuelta, lo ponen hacia arriba, ¿sí? Que la compresión es menor a la fuerza de tracción, ¿sí? Si está abajo, de hecho enseguida se va a quedar. Es por eso que muchos optan por el pino paraná, la araucaria, que es una madera muy densa y que prácticamente no tiene nudo. La tracción tiende a separar la fibra y la compresión a juntarlas más, entonces el nudo es más débil a la tracción que a la compresión. Es clave, ese punto es clave. ¿Sí? Y después, bueno, la facilidad de, si el día de mañana tenemos alguna fuga de agua y demás, retiramos la placa, levantamos el piso, cambiamos, lo ponemos adelante, está, otra cosa, no tenemos que estar picando, buscando el caño. Aislantes, tenemos de tres tipos, ¿sí? Los termoacústicos, desde el poliuretano expandido, famoso Telgopor, ¿sí? Mayor gramaje, mayor resistencia, lana de vidrio, lana roca y el poliuretano expandido, es un muy buen producto, un poco caro, ¿no? Pero sería el ideal, como sellador. Y después los hidráulicos que van desde el Tyvek, acá pueden ver la membrana, ¿sí? Tyvek, la barrera hidráulica se llama, que no deja pasar el agua, pero permite respirar, ¿sí? La membrana asfáltica y el filtro asfáltico, que este es conocido, el roveoil, ¿sí? Común. Pero bueno, no sería lo aconsejable porque la verdad que el roveoil dura un poco. Y después la conjunción de ambos, denominados mixtos, ¿sí? Que son las membranas alveolares, que traen confinado aire en esas burbujas y a su vez un sistema de aluminizado que permite refractar los rayos solares, ¿sí? Para no generar calentamiento del ambiente. Hay muchas marcas que lo desarrollan, Solar por ejemplo, y son ideales para, en el caso de colocar chapas, ¿sí? Y los distintos globos. Exactamente, algunos que vienen doble aluminizado, hay unos que vienen de un solo lado, de distintos espesores. Exactamente. Y hay un factor que también incide ahí, que es la cámara de aire, que ahora la vamos a ver, cuando hablemos del techo, ¿sí? Bueno, el entrepiso básicamente es lo mismo que la base, ¿sí? Vigas primarias, secundarias. Se encuentran estos conectores que sirven para colocar, son pequeñas tablas de media por 2 pulgadas, para poder colocar el cielo raso. Nosotros tenemos un producto que es fondo Faplac de 5,5 mm, que es una placa que está hecha en MDF con una cara melaminizada, con cualquiera de todos los motivos, maderas que tenemos en el mercado. Es una placa muy liviana y decorativa. Directamente pueden aplicar como cielo raso una placa de esa, ¿sí? O cualquier otro tipo de revestimiento. ¿Cómo se llama la placa? Fondo 5,5, melamina, Faplac. Es ideal para revestir también paredes, porque no es una placa de 18 común. Es como el Fibro Pro del fondo de los muebles cocheros. Exactamente, un poquito más ancho, de 5,5. ¿Cuánto viene esa? De 5,5, de 2,75, de 2,60 por 1,83. 5,5 mm. Y melaminizado en una sola cara. Vos, por ejemplo, decís en el encuentro, para revestir la madera, para revestir paredes. Y como en el encuentro entre uno y otro, por más que te corta la escuadra, ¿qué le pones? Supongamos que sea eso. ¿Qué le pones? O en el mismo entrepiso. ¿Me explico la pregunta? No, vamos a decir. Supongamos que la dimensión sea 2,60 de largo, por 1,80 m, poner como las placas. Vos pones uno, al lado le pones otro. Por más escuadra que tenga, en el encuentro se nota. ¿Qué tenés para poner entre medio de eso? Entre las uniones, dilataciones. Bien. Bueno, la gente del Grupo Euro desarrolló una especie de lengüeta de zócalo, de unión de conector tipo H, una moldura, ¿sí? Una moldura conectora tipo H que conecta ambas placas y le deja una determinada luz para eliminar cualquier falsa cuadra. Queda perfecto. Fondo 5,5 revestimiento, Faplac. Es una placa que vale la mitad de lo que vale una placa común. Y tenés el mismo acabado, melamínico.
Es una muy buena opción para estantes flotantes también, ¿eh? Habrán visto que hoy en día se usan mucho estantes anchos, livianos, ¿eh? Que generalmente se hace un reticulado de mal de pino común y se aplican ambas chapas y después se cantea todo el borde y queda como un tablero de 50 milímetros. Es súper liviano. Después se coloca con ménsulas invisibles. Es una buena opción. Bueno, hoy en día con amolamientos para living, la incorporación del LCD a la pared y demás, este fondo funciona muy bien, ¿sí? Y vamos al techo. Bueno, en el techo nosotros tenemos una cabreada, una maqueta en realidad, porque las proporciones que están puestas ahí no son las reales, ¿sí? Pero bueno, a mayor luz van apareciendo nuevos elementos. Nosotros tenemos una habitación pequeña, 2x4, basta con una columna, ¿sí? En el caso de un techo a 2 aguas, y colocar cabios en ambos lados, distanciados a una medida que según cálculo lo pueden chequear directamente en el manual de ingeniería, acorde al tipo de cubierta, si van a colocar chapa, teja, qué distanciamiento pueden generar entre cabio y cabio, si es a 40, a 60, 80, y así sucesivamente. Nosotros estamos acotados en cuanto al largo de las cumbreras, generalmente la medida mayor es de 4,87, ¿sí? Pero se puede generar cabreadas como para prolongar la extensión de ese techo. Es por eso que aparece este componente, que es una triangulación que nos permite desplazarnos en 10, 20 o 30 metros a lo largo, ¿sí? Y manteniendo, digamos, ambas pendientes hacia los lados con los tabiques. Después, bueno, aparecen las columnas, pero en el caso de que las columnas molesten, de cierta forma, se reemplaza directamente con la cabreada. Y esto permite cubrir grandes luces. Volvemos a las fuerzas. Compresión, atracción, generalmente necesitamos algo que sostenga, para que si no el techo se nos abre. Y la cabreada mantiene el concepto de triangulación, ¿sí? Queda totalmente rígido. Distintas cabreadas, ¿sí? En el manual van a ver paso a paso cómo trazarla simplemente desde el piso, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, cubrir 5 metros, trazamos una línea recta, punto medio, sacamos una perpendicular, ¿sí? Luego, según el tipo de pendiente que tenga el techo, 45, 30 y demás, elevamos el punto de unión superior en donde van a unificarse los dos verticales, ¿sí? Generando así nuestra cabreada. Después simplemente, una vez que tenemos el triángulo dibujado en el piso, aplicamos los tirantes y donde se unen, efectuamos los cortes de inglete para montar uno sobre otro, ¿sí? Hay distintos tipos de cabreadas. Esta es una, van a ver que también, bueno, esta está hecha con placados. En la maqueta que tenemos en el stand van a ver que de un lado, generalmente la cara que va a quedar recubierta con machimbre y demás, se aplica un placado fenólico 9 milímetros, ¿sí? Que funciona como muy buen anclaje, ¿sí? Porque es un tablero estructural y súper afirmado, con clavos o tornillos. La unión gun nail dentada, ¿sí? Que estas son una serie de pinchos que de un solo golpe se permiten fijar. Y después la invención de los bulones para generar por ahí cabreadas que van a quedar a la vista, en donde se hacen dobles secciones, que también es totalmente aplicable, ¿sí? Y distintos conectores para cualquiera de los encuentros. Este es uno fundamental, que creo que lo desarrolla Simpson, que es para elevar la columna del piso para que no se pudra la madera. Y bueno, y tienen conectores de todo tipo. Vamos a ir a la parte de la cubierta. Este sería el paso a paso del sándwich, cómo está compuesto, ¿sí? Partimos, bueno, tenemos el cabio, obviamente. Entre los cabios se aplica el revestimiento machimbre. Puede ser un machimbre, puede ser una placa de OSB, por ejemplo, una placa de fenólico, ¿sí? Como a cada uno le guste, o directamente en machimbre. Ustedes tengan en cuenta que ese revestimiento no es estructural, ¿sí? Por lo cual pueden aplicar un machimbre de media, no hay ningún problema. Y luego del machimbre se aplica el aislante hidráulico, que sería la barrera de vapor, el Tyvek o el Vichy, o en algunos casos la membrana asfáltica también, ¿sí? Una vez que cubren previamente, antes de cubrir todo el techo con esa barrera hidráulica, se aplica un listón
un listón a modo de escurridor sobre el mismo machimbre, copiando la misma dirección en el mismo lugar del centro de cabio, para determinar dónde, nosotros colocamos el machimbre, no vemos los tirantes, ¿sí? O sea, los cabios. Ese listón vuelve a copiar la dirección de cada cabio y a su vez genera un efecto de canal, que si la cubierta por algún momento se desploma o se rompe y ingresa agua, esa agua va a ser canalizada en una dirección y no desplazada en todo el techo, ¿sí? Ese listón se llama listón de corrimiento, es un listón muy finito, de media por 2, y que generalmente tiene una particularidad que las aristas superiores están redondeadas, para que la membrana, cuando pase sobre ese listón que nosotros pisemos, no corte, ¿sí? Simplemente cepillando o con la escofina matamos el filo, el borde superior, y ya tenemos, digamos, un listón que nos va a servir de caudal en el caso de impermeabilizar y de soporte para mantener y digamos, sostener la dirección del lugar. Exacto, para saber dónde pisar también, ¿sí? Después, sobre eso se aprisiona con un listón yesero, conocido, y se cierra, digamos, se aprieta el aislante de esa forma, ¿sí? Sobre ese listón se aplica la clavadera en sentido transversal, cruzado, que es donde van a estar calzadas las tejas o la chapa. Si van a poner tejas, generalmente la separación es de 34 centímetros según fabricante. Esto puede oscilar. Y en la intersección de ambas, en el hueco que queda entre ambas clavaderas, se coloca el aislante térmico, ¿sí? Que puede ser el bajo teja o un polietileno expandido, ¿sí? O directamente pueden aplicar una membrana alveolar en la parte inferior sobre la clavadera. Entonces acá se genera la famosa cámara de aire. Este listón junto con la clavadera en la parte inferior genera una pequeña cámara que, si el listón es de mayor diámetro, mayor cámara y más rápido se refresca el techo, digamos, ¿no? En Europa generalmente le suelen poner 2x2 a ese listón y después 2x2 a la clavadera, entonces tiene una cámara terrible y eso se ventila exactamente, mayor cámara mejor. Y después en la parte superior, acá no se hace, pero en otros países sí, le aplican otra vez la lana, el aislante del Tyvek. Entonces lo cierran por completo, es un costo mayor, ¿no? Pero bueno, ahí queda totalmente impermeabilizado, ¿sí? Y acústico, ¿sí? Entonces con eso, altas temperaturas y demás, soporta frío, ¿sí? En exceso. Y por último, la teja. Que la teja se coloca según teja o cualquier tipo de recubrimiento. Esta tabla que admite las distintas pendientes que puede llegar a tener cada producto, ¿sí? El mínimo de pendiente para que se pueda aplicar. La teja plana hasta 45 grados, la plana 32, 27, 15. La CIR, esta generalmente se aplica mucho en los galpones, ¿sí? Es una chapa que prácticamente se cose entre una y otra. Hay una máquina especial que los engasa, ¿sí? Y sirve para cubrir grandes luces. Y bueno, con esto, para ir cerrando, les voy a dejar la página, ¿sí? Que es www.araucosoluciones.com. Inscríbanse, van a poder tener acceso también a otros cursos y capacitaciones, ¿sí? La charla de hoy también está anunciada acá dentro de la página, y van a poder acceder a todo el material informativo, sobre estructuras y también sobre mueblería. Y muchas gracias por venir.